ya la pregunta, no sé si la fui cambiando un poco, pero digamos, porque bueno, yo entiendo que en el instituto, en Carlos Gardel tienen experiencia en la atención de mujeres, digamos, con hijos, con mujeres con problemas, con consumo problemático de drogas y con bebés, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, digamos, ¿con qué dispositivo consideran que sería adecuado el seguimiento de estas díadas madre-hijo, digamos, considerando que, bueno, es posible que se presenten distintas dificultades? Es decir, esto surgió, yo explico por qué, digamos, lo que sí estuve explicando, que me pasó que en el centro periférico, digamos, llegue una muchacha que había estado internada con consumo problemático y que, digamos, no había querido realizar el tratamiento que se le había propuesto a ella. Sin embargo, digamos, por indicación de la asistente social y porque la muchacha tenía intención y quería conservar a su niña, venía al control, pero solamente con el pediatra y, digamos, y con poco apoyo en ese centro periférico como para la contención, digamos, o el abordaje interdisciplinario que quizás correspondería, digamos, que creo yo que correspondería, pero no sé si es así. Por ahí, si quieren hacer alguna otra pregunta relativa a estos tópicos, la formulan ahora y después el panel retoma estas inquietudes y da como una síntesis. Si les parece, ¿alguien más que quiera mencionar algo vinculado a lo que se plantea acá, el seguimiento pediátrico de mujeres adultas criando niños que están en una situación de consumo problemático de sustancias? Sí. Doctor, ¿está de acuerdo con la penalización del uso de drogas? No. Bien. Bueno, Tomás. Algo parecido a ella, un poco de cómo manejar un poco la situación de la lactancia en madres que tienen consumo problemático, sobre todo que muchas veces las tenemos y que no sabemos un poquito si, entre comillas, la promesa o no promesa, y depende del tipo de sustancia que consuma, el peligro que conlleva. Bueno. Estoy hablando de peligro en parte para el bebé y después la otra cosa sí. es el vínculo, ¿no? Sí, está bien, sí. Como experiencia de trabajo en el Centro Carlos Gardel, y después paso a detallar cómo pensamos y desde qué perspectiva pensamos las dificultades que ustedes están planteando, en principio, la primera cuestión que se nos ocurre y que hemos hecho es trabajar con la comunidad, detectando primero adolescentes embarazadas para poder comenzar a trabajar mucho antes que se presente el problema al consultorio. Porque hay que romper dos o tres cuestiones ahí. La primera es que la descripción que se hace del usuario de drogas socialmente hablando, las formas de expulsión social, la estigmatización, lejos de contribuir en crear confianza a un usuario de drogas para que se acerque al sistema sanitario, lo que hace es expulsivo. Y siempre el usuario de droga, en la medida que la droga, el consumo de sustancia está penalizado y encima el abuso del ejercicio de poder del Estado siempre es mucho más duro con los más débiles, genera una posición de desconfianza por las instituciones del Estado, que son las que de alguna manera terminan amenazándolas de quitarles a los hijos. Digo, marco este cuadro porque si no pareciera ser que el problema se resume estrictamente en la relación sustancia-sujeto y que ahí aparece un tercero que es el hijo, que es la liga de rebote. Entonces uno sale rápidamente como María Auxiliadora a proteger al más débil, cosa que está bien, digo, ahí hay un débil, ¿no? Hay alguien que porta la condición de víctima porque, digamos, se la come sin beberla, digo, ¿se entiende lo que digo? Se encontró en un problema sin comerla ni beberla, como dicen los muchachos. Está ahí y la verdad que no es responsable de nada de lo que le ocurre. Entonces, el primer trabajo es estrategias con la comunidad, primero para que la comunidad no sea refractaria de los propios integrantes de la comunidad cuando aparecen bajo ese estado, porque no se olviden que probablemente una mujer embarazada
o con un niño usuaria de droga, ya es expulsada. Y a veces la única chance que tiene esa persona es el alojamiento del Estado, y cuando el Estado aparece expulsando, cierra la cadena de la expulsión. Y que se lo expulse de una comunidad, vaya y pase, uno no podría decir que la comunidad viola derecho, pero el Estado sí. Cuando una niña, pues estamos hablando de niñas, ¿no es cierto?, o jóvenes o adolescentes, o subamos la edad, 24 o 25 años, pero cuando uno historiza un poquito se va dando cuenta de que siempre fue, o por cuestiones particulares, expulsada de todo lugar de relación social con el otro, ¿no? Entonces, las primeras estrategias es no presentarse como aquel que va a amenazar a esa mujer de quitarle a ese hijo, porque tal vez ese hijo fue la única cosa que, yo no digo que esté bien, pero digo que hay que leer esa circunstancia para ver cómo transformarla, la única razón que le puso un freno a algo y que la compensó respecto a una caída. Ojo, el precio es caro porque lo paga un niño. Yo no estoy diciendo que está bien. Lo que estoy diciendo es que si no describo la realidad tal cual es, voy a querer cambiar una realidad que no es. Y las estrategias para trabajar la transformación de un hecho es conocer el hecho. No conocer el hecho como yo creo que debería ser, como es, independientemente de que a mí personalmente me moleste o no, porque mi talladura moral me hace creerme superior que esa mujer. No se trata de un enfrentamiento de morales, de quién es más bueno y quién es más malo. Se trata de si uno puede intervenir desde el campo de la salud para producir una transformación en una relación y que esa relación sea beneficiado para ambos términos, porque no se puede trabajar a favor de un hijo si no se trabaja a favor de una madre. Porque lo peor que le puede pasar a un niño posteriormente, en ese segundo abandono, si no hubo una chance previa, es que después se encuentre con que, digamos, estaba con la madre, a fin de cuentas, estaba como estaba, pero estaba y ahora no está más con esa madre. Y después le van a tener que contar que era adicta. Y después fabrican todo el mito y nunca le preguntaron a esa mujer, vos decías recién, no, ella hizo el gesto. Me pareció extraordinario el gesto. Dijiste, no quiere separarse de ella, digamos. Y hay personas que no escuchan eso que no quiere o quiere. Para poder trabajar sobre por lo menos lo mínimo de voluntad, o no, tal vez no es lo mínimo, que tiene el sujeto, que es la línea de trabajo que me permite trabajar, no la que yo supongo, porque yo lo que quiero hacer es implementar el ideal de una familia feliz en alguien que vivió toda su vida en condiciones de excluida, por lo tanto, toda su vida infeliz. Si uno vivió infelizmente, créanme que es difícil transmitir felicidad. Primero hay que construir, por lo menos mínimamente, condiciones de entrar en la experiencia del amor para transmitirlo, de entrar en la experiencia de la felicidad para transmitirlo. Ahora, si alguien ha sido objeto... Ahora, también puede haber que haya canallas, ¿no? Porque no se trata, si yo decía hace un rato de que las almas no son bellas, sino que son como son y hacen lo que hacen, de acuerdo a su historia, no voy a decir que esta mujer le pasó esto porque otras le pasan esto y sin embargo no hacen lo mismo. Pero en el caso particular hay que apostar a toda chance que primero postergue al máximo posible la ruptura de ese vínculo. Porque es mejor que haya madre y no que no haya, porque uno siempre piensa en lo que ocurre ahora y no prevé el impacto psíquico en lo que le va a ocurrir después al niño. Yo no sé si es mejor que haya una madre desordenada, desalmada, pero que imparte algo del amor que puede dar a que no la haya. La verdad que no lo sé, no me atrevería a emitir un juicio. Ese es un punto, digamos. Del niño, digamos, en este caso en el que yo les planteaba, digamos, en realidad era un niño que no estaba bien, digamos, ni siquiera la primera vez que lo vi. Sin embargo, digamos, mi idea fue tratar de, bueno, de ver qué, de hacer el rol del pediatra, ¿no? De tratar bueno, que la madre entienda que a mí me interesaba el bebé, que me interesaba a ella, etcétera, etcétera. Le dije que venga a la semana y no vino. Después vino de vuelta cuando, sí, digamos, al mes, porque la llamó muchas veces, supongo, la asistente social. Y por eso, y mi planteo es que como pediatra yo supuestamente soy el médico del niño.
y digamos, ya, digamos... No es tan cierto, porque no se puede ser médico de un niño. Bueno, que bueno, de la madre del el niño bueno, no te dice, mire, de la doctora, madre del quiero niño, como que dice ser la- atendida por usted. Bueno, pero igual, aún así, de la madre y del niño, yo estoy viendo un niño, una madre que tiene un montón de problemas, que por eso la pregunta era más vale, digamos, ¿con qué contención se supone que yo tendría Ambos. que poder trabajar o tenía? Porque acá tenía la asistente social. No había tratamiento psicológico, no había grupo, familia, creo que nada tampoco. Sí, una intervención judicial, sí, el antecedente de haber estado internada, sí, la suspensión de la lactancia por las dudas. No era positiva la chica, pero igual no amamantaba. Y bueno, por eso mi inquietud es que no estaba normatizado en ese centro, creo que no está normatizado en ninguna parte, digamos, a ver, ¿qué equipo más iba a tener yo como pediatra? Está bien. Para Vos podés hacer una derivación. manejar esa situación. Sí. No había ahí donde derivar. Yo también quiero decir algo porque me parece que siempre nos ponemos por fuera de ser agentes del fracaso como trabajadores de la salud. Como trabajadores de la salud también podemos ser agentes de fracaso. Quiero decir, no siempre lo que estamos haciendo está bien hecho, lástima que el otro no hace lo que yo le pido, y esto no implica que uno tenga que sentirse culpable porque en algún momento todo lo que tenía para dar no alcanzó y no fue suficiente. La verdad que nada nos autoriza a decir que todo lo que tenemos para dar es suficiente para el otro. Y ese es un límite que tenés vos como pediatra y que tengo yo como psicoanalista y que tiene el otro como médico y que tiene el otro como juez y que tiene el otro como abogado. Y justamente la posibilidad de poner en conjunto las diferentes fuerzas que componen el campo de la salud no es solamente porque yo ya no puedo hacer nada, es porque otros pueden saber algo que yo no sé. Es decir, es desplazar el saber a otros saberes que también pueden ver distinto y mejor de lo que veo yo o complementariamente. De manera de trabajar en forma sistémica, porque obviamente yo entendí que vos hablabas de que era una madre y un hijo, pero si uno lo escucha literalmente, un hijo no demanda, salvo a los gritos, pero la que tiene que de alguna manera decodificar la demanda de un hijo que grita es una madre que de alguna manera trata de entender o ponerle palabras a eso que no puede ser puesto en palabras. Entonces, si no convocas a la madre, no hay transformación, porque las transformaciones del hijo, en la relación que vos planteás, viene por las modificaciones que pueda hacer la madre. Ahora, ¿toda intervención hace que todo final sea feliz? No. Buenas tardes. La doctora Luqui, creo que estaba... Sí. Bueno, sí. Un pequeño corte de esto. Yo no podía evitar, cuando escuchaba la explicación, ver reflejada en pequeña parte, sin minimizar los riesgos de los casos puntuales graves y con mayor compromiso y que queda tan expuesta a la gravedad de la situación, pero en realidad no podía dejar de escuchar lo que nos pasa todos los días con todas las familias que estamos trabajando. Porque en realidad a veces necesitamos más un equipo, a veces no, a veces podemos armar un equipo uno solo porque es el único que está en ese momento, pero derivar y compartir con otros. Pero y algunos no son usuarios de drogas. La mayoría no, yo no trabajo con usuarios de drogas, por eso estoy diciendo, a eso me refería, sin la gravedad de esta situación, todos los días estamos en situaciones parecidas teniendo que evaluar estas mismas cosas, ahí uno lo asusta. El tema creo que tiene que ver, en todo caso, es cómo uno se asusta. Por eso me pareció interesante esto de que poder decir, bueno, no sé con esto y sí tengo la obligación de saber quién sí sabe o dónde buscar. Pero la verdad es que creo que también hay que poder leer las angustias que uno le genera a esta cuestión. Exactamente. Si el sistema de salud y los componentes del sistema de salud no se prestan como un acompañamiento del compañero que puede sufrir porque perdió a alguien y que se puede alegrar porque, digamos, pudo hacer algo con alguien, parecería que fueran actos individuales. El sistema protege al equipo de trabajo si trabaja en conjunto, si no lo deja solo. Hasta donde pueda. Sí, yo trabajé 11 años en un centro de salud en Florencio Varela, donde tenía una problemática así más o menos parecida a la de ella, bastante desamparada sola. Y eso fueron 14 y ahora hace 11, o sea, ya llevo 25, que trabajo en un hospital
donde son derivados estos nenes. Son institucionalizados estos nenes que se separan de sus madres. Y yo les puedo asegurar que cuando estaba antes en Varela, pensaba en lo bueno que era que se hubieran separado de esa mamá, que no le podía dar tal o cual cosa que a mí me parecía bárbaro que se le diera. Y ahora me doy cuenta que mis nenes del hospital salen más allá de que trabajo en un hospital del cual uno casi te diría que no se puede quejar de lo que se les brinda como institución, pero como institución al fin, porque cuenta con dinero, porque a pesar de ser público tiene una ayuda de la comunidad y porque tiene una cooperadora que coopera realmente, qué sé yo, pero tan retrasados madurativamente respecto a los niños de su misma edad que no están institucionalizados. O sea, eso y otro montón de cosas, afectivamente retrasados, tampoco es que se entiende, ¿no? O sea, claro, por eso digo, a veces uno tiene la fantasía cuando yo estaba, no, yo por ahí cuando estaba en el otro lugar tenía esa fantasía de que por ahí podía haber algo que fuera mejor de lo que yo le ofrecía desde mi lugar ahí en el centro de salud con esa mamá, y cuando escalé un poquito más en la cadena trófica me di cuenta que no sé si hay magias. Me parece que tenemos mucho por cambiar, pero no solamente desde salud. Me parece que estamos muy mal apoyados por otras cosas que deberíamos. No. Y tal vez no hubiera estado mal que te enojaras. A lo mejor nadie se enoja con esa mujer y le hace ver a través del enojo que hay algo que está haciendo que ella no ve. No me referí, uno podría pensar que el enojo que uno tiene en la relación con un paciente obstaculiza la relación, o puede pensar que es un indicador de por dónde debe ir la relación. Hay una percepción que está más allá de lo consciente en una relación terapéutica, que nos permitiría ver que la relación que yo tengo está íntimamente relacionada con algo que me está pidiendo. Parame porque no sé cómo hacer. Y a veces decir, che, loca, cortala. Pero te lo pregunté en ese sentido, no lo pregunté como... Yo hay algunos pacientes que los quiero sacar a patada del consultorio. ¿Quién no nos vamos a enojar? ¿Qué somos, vírgenes? ¿Qué comemos? Bueno, doctora. Si yo le quería preguntar a Patricia Aguirre, que por el tiempo no pudo por ahí desarrollarlo mucho, es bastante desalentador el panorama, ¿no?, del alimento como mercancía, con una publicidad muy instalada para vendernos cosas que no nos nutren, sino que simplemente generan dinero. En una sociedad cada vez más mediática, que es una progresión geométrica, donde los chicos desde muy chiquititos ya piden a las mamás, cómprame esto, cómprame el otro. ¿Desde qué lugar se podría modificar o frenar un poco esta corriente que viene con tanta fuerza? ¿Otra pregunta? Disculpen, pero también en ese sentido, como un poquitito para analizar las posibles salidas o posibles accesos, digamos, a alimentos que permitan sentir que podemos consumir un poquitito más sano y mejor. En esta vertiente también hemos tenido una época donde la fruta y la verdura era la panacea para terminar menos arteriosclerótico, caminando un poquitito mejor a los 70 años y con menos daños coronarios. En este sentido, ustedes lo que mostraron hoy fue que, bueno, son alimentos altamente tóxicos por los pesticidas que se utilizan. Entonces, también pensando un poquito en ese sentido y tratando de reencontrar, digamos, algún alimento saludable, ¿qué podríamos consumir o qué podríamos tener en cuenta para tener una alimentación? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos esta noche que no nos haga sentir? ¿Qué comemos? Primero, que no nos lleve a la anorexia, va. Las soluciones. Primero, estamos viviendo en una sociedad muy compleja, donde hay múltiples posibilidades. No hay un discurso hegemónico y todo el mundo lucha por la hegemonía, pero esta es una sociedad sumamente compleja y hay
muchas propuestas alternativas, bueno, secundarias, claro, acerca de qué y por qué y cómo comer. Yo creo que estamos en un muy buen momento, porque están surgiendo y se están analizando, y hoy lo que él dice me encantó porque los dos usamos el mismo gráfico de uso de pesticidas, que está en internet. Esto antes, ir a la Cámara Argentina de Fabricantes de Procesos, de Químicos, era monstruoso, no accedías a la información jamás, y hoy ponés pesticidas en Argentina y te sale ese gráfico. Entonces hay mucha más posibilidad de organizar alternativas. Hay una alerta social acerca de que efectivamente nuestros alimentos nos llevan a la tumba. Hay un pensamiento crítico en los propios profesionales que ya no se comen con tanta facilidad el canto de sirenas de la industria farmacéutica. Ya sabemos lo que es la iatrogenia. Bueno, yo creo que ahora hemos perdido la inocencia. Creo que en los 70 hemos perdido, después de Vladimir Ilich, donde la salud enferma, la educación deseduca, el transporte inmoviliza. Ya tenemos un poquitín más de pensamiento crítico y accedemos un poco mejor a poner en duda las verdades científicas, farmacológicas o productivas. Yo creo que el único camino, de verdad lo digo, es la regulación. Tenemos que intervenir en el Estado, en los estados nacionales, en las instituciones internacionales, porque son las únicas instituciones creadas por la sociedad humana que le pueden poner freno al mercado. El mercado en este momento es global. Entonces necesitamos a las organizaciones internacionales, actuar en las organizaciones internacionales para que no legitimen esas prácticas de mercado. Si nosotros podemos actuar en la Organización Mundial del Comercio, entonces regulamos los pesticidas. La Dirty Dozen no es una regulación mundial. Todavía en Argentina las encontramos, pero están deslegitimadas. Es ilegal usar esos químicos. Tenemos que regular, tenemos que controlar. Necesitamos más Estado, y un Estado regulador y un Estado controlador, y la vigilancia activa de los ciudadanos, porque si no nos meten elefante por liebre. En ese sentido, la academia tiene mucho que ofrecer. La ciencia tiene mucho que ofrecer. La ciencia, no la big science vendida al mercado, sino la ciencia al servicio de la población, la ciencia financiada por las universidades, los grupos de interés. Podemos construir regulaciones que no sean para la reproducción del capital. Podemos construir regulaciones que sean para proteger a la población. A veces tímidamente le acertamos. No hemos hecho todo mal. Y yo creo que aquellas corrientes que piensan, ya sea el anarquismo absoluto, el liberalismo absoluto, que piensan que podemos vivir sin Estado, nos condenan en realidad a caer en manos del mercado. La libertad del mercado que prometen los liberales es la libertad de que los tiburones se coman a las mojarritas. La libertad de los anarquistas es que me case el que tiene más poder, es el poder del más fuerte. Entonces, el Estado todavía es, en este contrato social, es una institución que puede ayudarnos a la sociedad civil a ponerle freno al mercado, que yo creo que en este momento está verdaderamente desatado. La globalización ha sido una globalización de mercado. No se han globalizado los valores, no se ha globalizado la justicia,
Se han globalizado las monedas, se han globalizado el comercio. Tenemos mucho que hacer todavía para pensar en todo lo que falta globalizar, ¿no? En todo lo que falta discutir. Entonces, creo que regular es importante. Hay que regular las condiciones de la producción sucia del cual nos ha hablado el doctor, y hay que regular la publicidad. Los mejores códigos que conozco son de autorregulación. El código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigidos a los niños español es brillante. No lo cumplió ni el loro. Entonces, olvidémonos de la autorregulación del mercado. Si no viene una regulación de afuera, el mercado solo no se regula para nada. La Convención de Budapest de la Unión Europea para la regulación de la publicidad de los alimentos infantiles de menores de 12 años. El Código de la Publicidad de los noruegos. Son buenísimos. No los cumple nadie. ¿Por qué? Porque quedan en manos del zorro que maneja el gallinero. No, el zorro manejando el gallinero se come las gallinas. Tiene que ser regulación externa. El control tiene que venir externo. Por un lado la sociedad civil, pero por otro lado el poder de control del Estado. En algún momento esto lo hacía el CONFER. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el ministerio y salió la propaganda de Danonino. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque fue hace muchos años. La propaganda de Danonino tenía tres puntas de ataque. Uno era: su niño puede estar comiendo bien y no tener todos los nutrientes que necesita. El departamento de nutrición, en ese momento formado por la doctora Calvo, la licenciada Longo y yo, enviamos una carta al CONFER diciendo: esto es publicidad engañosa, porque la definición misma de comer bien es tener todos los nutrientes que necesita. La segunda era: por solo 50 centavos no lo vas a privar a tus hijos de todos los nutrientes que necesita. Entonces ahí mandamos una carta al CONFER diciendo cuánto era el impacto de 50 centavos en los ingresos de los diferentes sectores, y en la pobreza era el 20% de una familia con 2 niños. Y el tercer punto de ataque era: los chicos dicen que soy un enano, toma Danonino y vas a crecer, y terminaba el chico jugando con Ginóbili al básquet. Entonces mandamos una carta diciendo que no, esto es el enanismo es una enfermedad y además no se puede discriminar. El CONFER, en aquel momento, haciéndose eco de la sociedad de mercado, en realidad, le dio a Danonino 6 meses para que contestara las objeciones del Ministerio de Salud. En 6 meses instalaron la campaña, pero levantaron la del enano por discriminación, porque coincidió con una carta del INALDI en ese momento. Entonces, nosotros fracasamos en 2, ganamos en 1. Lo que hay que hacer es regular la publicidad para que el CONFER, en ese momento, ahora es el AFCA, tenga elementos para decir: este tipo de publicidad no le podés decir esto a un niño, no podés vender alimentos con publicidades engañosas, vos no le podés decir que con lactobacillus se va a proteger, claro, una capita azul no, eso no se puede hacer. Yo creo que las condiciones de la bioética nos pueden favorecer el pensamiento crítico. No está mal. La reflexión ética, esto sirve para hacernos más libres, para hacernos más autónomos. Esta publicidad, esta forma de producir sirve para el bien del otro, principio de beneficencia, sirve para la justicia, la solidaridad. Yo creo que son valores que hay que levantar y esto debe ser regulado.
debe ser regulado. Ahora necesitamos un Estado regulador para cortarle las aletas al tiburón del mercado. Déjame comentar sobre eso. Quiero comentar sobre lo que dijo Patricia, como ser lo más llamativo, por lo menos que vemos nosotros, es como en 20 años la producción de vegetales de todo tipo, de grano hasta tomates, espárrago, hasta el vino, se hace a base de químicos, pero no de químicos, de pesticidas, de biocidas, de productos que son venenosos, que matan plantas, que son los herbicidas, o matan insectos. Con las plantas, el 40% de los genes de la especie humana son compartidos con las plantas. Nosotros tenemos el 40% de nuestros genes que cumplen funciones idénticas en nuestras células a las que cumplen en las células de las plantas. Y una mosca tiene el 65%, nosotros tenemos el 65% de los genes de una mosca. Entonces, creer de que podemos actuar masivamente en enormes territorios para matar esos seres vivos y que la gente que está ahí o la que va a comer porque va a quedar como residuo no le va a hacer nada, es una locura. Hay como una alienación entre la producción de alimentos, el insumo que usa que mata personas y el producto está diseñado para alimentar a gente. O sea, hay algo que no está mal, que no está bien, está todo mal acá. ¿Cómo se instaló esto? En el menemismo, en la década del 90, se aprobó en el año 96 la soja transgénica con su Roundup, que era el glifosato, que es el herbicida que mata a todas las plantas menos a la soja, que tiene la capacidad de resistir al herbicida. Eso se hizo y no había leyes, no hay leyes. La única entidad que regula del Estado es el SENASA. El SENASA tiene un consejo de dirección donde hay 3 directores del Estado, del Ministerio de Agricultura, ni de Salud ni de Ambiente, de Agricultura, 3 directores de la mesa de enlace de los productores y 3 directores de la Cámara de Productores de Agroquímicos. O sea, en la mesa, en el órgano de control está el león, la pantera y el tigre. El ratoncito, nadie lo defiende, o sea, no hay nada de mirada. Es el Estado neoliberal que tenemos. No es que no controlan, controlan ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En todos estos años, el glifosato pasó de usarse 3 litros por hectárea a 15 litros en la misma hectárea, porque los yuyos se fueron adaptando, nos pasa a nosotros con los antibióticos, los yuyos se fueron adaptando y empezaron a crecer de nuevo, entonces le empezaron a aplicar más dosis y mezclarlo con otros productos más tóxicos. ¿Qué pasa? Toda la propaganda, también con lo que dice Patricia, la propaganda de glifosato se basaba en que el glifosato no era tóxico, que era atóxico, que se podía tomar un vaso lleno de Roundup, y no te crecía más nada. Y no te hacía nada. Y eso lo decía hasta hace 2 años el ministro de Ciencia y Tecnología en un programa de radio entrevistado por la EVE, en la radio de las madres. Entonces, era una propaganda engañosa que estaba dirigida a hacerle creer a los productores que tirando esto no tenés que laburar más, no tenés que ir a desyullar, la tirás nomás, me lo compras a mí, obviamente. Cada vez me compras más, con lo cual mi negocio todos los años va creciendo y la Cámara el CASAFE, que la Cámara de los Agroquímicos va publicando, y los cuadros esos los hicimos nosotros, los hacemos nosotros porque le espiamos ahí cómo van vendiendo cada vez más y la cantidad que van vendiendo en la Argentina, para medir cómo la exposición de la población rural va creciendo y el residuo, lo que queda en el grano de soja o de tomate, cada vez mayor, sobre la base de mentiras, y o sea, que el producto supuestamente no era tóxico, y sobre la base de una publicidad muy grande y una locura en esto de que usar venenos para producir alimentos. Ahora bien, este año la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció de que el glifosato produce cáncer, ¿no? Algo que nosotros venimos diciendo hace 15 años. O
sea, nosotros nunca creímos que la OMS, como está de lobiada, digamos, por grupos muy fuertes económicos, iba a jugarse a tomar semejante determinación, pero se jugó, porque hay una lucha en la academia, en los científicos, en los médicos, que nos hace ver que hay una salida, que hay que luchar, tenemos que reclamar que el Estado deje de estar al servicio de los poderosos y deje de permitir que se hagan alimentos con veneno. Algo básico, no se puede permitir que se hagan alimentos con veneno, porque quedan los venenos en los alimentos. Entonces, en base a esa determinación de la OMS, nosotros esperábamos que el SENASA reclasificara el glifosato. No lo reclasificó. Entonces nosotros lo intimamos con FEPROSA y un grupo grande de médicos de todo el país, lo intimamos en junio. Y no lo ha hecho. Y ahora estamos organizando un congreso de médicos de pueblo fumigado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires para desde ahí reclamarle al Estado que tome medidas en función de proteger la salud de la población y que los alimentos no estén llenos de veneno, como está pasando. ¿Qué pasa con el glifosato? Argentina es el país que más glifosato usa por habitante del mundo. Nosotros usamos 5 litros de glifosato por cada argentino por año, que esa sería la dosis de exposición potencial. Pero en la zona rural, por la cantidad que se usa en esa zona y por la población que hay, la exposición es a 60, 70 litros por año. Por eso tenemos esas tasas de niños malformados, de abortos espontáneos, de cánceres. O sea, necesitamos que la academia, que los médicos vayamos a exigirle al Estado cambios. Es posible que esto se haga. Hay países como Francia, Holanda, que han sacado ya hace varios años reglamentaciones para disminuir el uso de agrotóxicos. Ellos promueven que no se usen agrotóxicos. No los prohíben, muchos están prohibidos, muchísimo más de muchos de los que usamos acá. Pero ellos promueven que los productores entren al programa y certifiquen de que usan menos, con lo cual le disminuyen las retenciones, le dan apoyo en la comercialización. Y cada vez en nuestro país, en forma libre, digamos, medio hippie, existe un mercado de orgánicos, de alimentos saludables, sin pesticidas. Que todos se puede acceder, pero internet es un poco más caro, desde azúcar, café, el vino. El vino antes desmalezaban los viñedos con una asadita. Ahora le echan glifosato. Tenemos la foto de las vides todo verdes y abajo todo amarillo. El Malbec tiene glifosato, lo medimos en la Universidad de La Plata. Qué bárbaro. O sea, los niveles de corrupción química que hay es muy grande. Pero es posible ir cambiando si nos decidimos. Los que estamos en el área de la salud, los que estamos en el área de que creemos que tenemos que defender los derechos de nuestros pacientes, de pararnos y reclamar por esta regulación. Sí, el Estado no es un ladrillo así totalmente sólido y igual. En el mismo Estado hay grietas. Hay grupos que están pro glifosato y anti glifosato y se puede. Lo cierto es que la sociedad civil, la academia, los grupos de interés tienen que actuar. Si este tema no se instalaba en la agenda social, nunca iba a subir a la agenda pública. Y mucho menos íbamos a hacer oír nuestra voz en las organizaciones internacionales. Ahora hay un grupo de médicos en Rosario que han logrado colocar varios artículos en algunas revistas extranjeras, probando que las mujeres con cáncer de pecho de Rosario adquirieron ciertas pesticidas que encuentran en la grasa del pecho de estas mujeres con los alimentos. Ninguna de ellas jamás fue a cortar margaritas a la zona sojera, donde además no las iba a encontrar. Por el glifosato, digo. Eran todas ciudadanas. Y sin embargo, el glifosato llegó y probablemente haya tenido mucho impacto en su enfermedad. Entonces, no, digamos, hay grietas,
Sin duda hay una hegemonía siniestra de la producción sucia, de la publicidad engañosa, del consumismo y no del consumo, y nos dicen que otro mundo no es posible. Y si hay algo que sabemos los antropólogos, es que nos hemos pasado la vida, los seres humanos, creando mundos posibles, sociedades basadas en otros valores. El mercado tiene una vida muy corta. El mercado como eje integrador de las sociedades tiene 300 años nada más. Hubo sociedades basadas en la estética, en la religión, en la guerra, valores lindísimos al que todos firmaríamos y valores siniestros a los que ninguno adscribiría. Pero hubo. Entonces podemos. Pero para eso tiene que haber un pensamiento crítico y una acción positiva. Si nosotros no pensamos que podemos, que hay grietas, que hay alternativas y que esas se construyen con la praxis social, estamos fritos. Porque lo que nos dan es Mastinelli. Lo que nos dan es ocio controlado y comida chatarra. Ya, eso hay que agregar que habría que discutir hacia el interior de la comunidad científica, que también produce las razones por las cuales hay que continuar con eso. Ah, sí, claro. Doctor Arce. Soy Julio Arce de Neuquén. No sé hasta dónde es oportuno mi comentario, pero hubo y sigue habiendo una gran tendencia a pensar que vivir y alimentarse como en los pueblos originarios era más sano que en la vida moderna. Sin embargo, las estadísticas de salud en todos los países que tienen pueblos originarios, inclusive con mucha protección, como Canadá, como Nueva Zelanda con los maoríes, etcétera, tienen índices de salud peores que la población general. Ahora, los motivos son multifactoriales, porque realmente hay sociales, todo eso. Quería recordar simplemente que cuando apareció Danonino, me inspiró una pequeña estrofa que decía: doctor, ¿será verdad que mi hijo tan divino quedará flaco y petizo si no come Danonino? La señora hace tiempo que quiere hablar y... Sí, ¿quién? No, ya me contestó. Ah, hablaba. Bueno, yo sí le diría al doctor Julio Arce que los actuales pueblos originarios inmersos en esta sociedad que los ha marginalizado durante, por lo menos en América, desde la llegada de los europeos. Los pueblos, llamémoslo así, paleolíticos, cazadores recolectores del pasado, cuando no competían con la sociedad de mercado, al contrario, tenían una buena alimentación. Lo que nosotros encontramos en los depósitos arqueológicos, está bien, los que sobrevivieron y pudieron dejar los huesos, claro, muestran una alimentación muy diversa y una alimentación adecuada. Y los cuerpos que reconstruimos en base a las pinturas rupestres y los huesos que recogemos son cuerpos flacos, pero no por desnutridos, magros y altos. Y el óptimo de altura de la humanidad se logró hace 11.000 años. Solamente, y ustedes saben como pediatras, que el crecimiento en altura, el crecimiento lineal, es muy demandante de calidad de la alimentación, no de cantidad. Y los holandeses, los nórdicos, están llegando ahora a los niveles de altura promedio que tuvieron sus ascendientes hace 11.000 años. Los hombres 1,90 m, 2 metros, las mujeres 1,75 m, 1,80 m. ¿Pero por qué? Porque esos pueblos paleolíticos comían bien,
de acuerdo a lo que encontraban en su localidad, que era mucho, porque además no tenían competencia. El humano era el depredador que se ubicaba al tope de la cadena alimentaria. Hoy los pueblos originarios están en los peores lugares del planeta. No están en los ecosistemas óptimos que subieron a habitar. No están en la pampa, están marginalizados en reservas, arrinconados en aquellas tierras que los Menéndez Betti no se apropiaron, que eran de ellos. Pero no podemos comparar los pueblos originarios hoy con lo que fueron los pueblos originarios del pasado. Yo, cuando hablamos de las dietas de los pueblos originarios, digo, bueno, está bien, pero las anteriores a la llegada de los españoles, las anteriores al Neolítico, esas eran originarias de verdad. Perdón. Para ilustrar, Patricia, precisiones. Hoy las aldeas encontramos que vienen con mamaderas, con gaseosas, y encontramos, sí, así viene el Ministerio de Salud, los chicos, y también encontramos latitas de cerveza y lamentablemente también están rodeados por los pinares, ¿sí? O sea, y las aguas contaminadas por los agrotóxicos de los pinares. Claro. Y una de las cosas que faltaría agregar en los mapas, eso, Misiones también está altamente intoxicada por los agrotóxicos. No, lo que pasa es que el doctor dijo sobre soja, pero también lamentablemente está llegando la soja. Las papeleras, tenemos las papeleras. Y aparte el otro problema que hay es que las cooperativas no dejan que se trabaje en terreno como para demostrar que ese suelo está contaminado, ¿no? ¿Por qué? Porque el peón vive hasta que esté la cosecha de lo que le da la cooperativa. Entonces la cooperativa, que es la que le vende, le dice, no, si vos dejas que trabajes en el terreno, yo no te pido. Es toda una problemática. Desde salud también se toman las cosas haciendo la restauración de la biolefonía. Claro. La causa de Misiones. Claro. La doctora Luqui. Perdón. Sí. No, es peor. Desde Salud, el Ministerio de Salud. Nosotros en el 2010 hicimos un congreso de médicos de pueblo fumigado en Córdoba y ahí le mandamos un informe al Ministerio de Salud y le reclamamos que tomaran medidas. Lo único que hicieron fue crear el Registro Nacional de Malformaciones Congénitas. El año pasado hicieron un informe con la presencia de la SAP, donde dijeron de que no había aumento de malformaciones congénitas en la Argentina, que teníamos una tasa de 1,7 y que las provincias productivas tenían también 1,7 y 1,8. Nosotros nos pusimos a revisar los informes y encontramos que todos los chicos mal formados figuraban que habían nacido en las ciudades donde se los había derivado prenatalmente y no se los había clasificado por donde habían sido engendrados, donde vivía la madre. O sea, era obvio que había una maniobra para ocultar y diluir en el nacimiento de las ciudades los chicos que nacen con malformación en los pueblos. O sea, lo mismo pasa con el registro de cáncer. O sea, hay colegas nuestros que se prestan a seguir tratando de mantener una realidad abajo de la mesa y que no se vea, con intereses políticos, creo yo, ¿no? Porque sí, los médicos en el interior quieren tener campo siempre. Hola, ¿hasta allá? Perdón, ¿quién está? No, estaba ¿yo? Alicia Sí, Luqui. Alicia. Después... No, yo voy a hacer dieta porque entre la amargura que me da lo que estoy escuchando y que no voy a poder comer más nada, estoy un poco preocupada, pero me parece que hay algo que es importante mientras todos, porque creo que esto nos compete a todos, seguimos buscando cómo desarmar estos niveles de corrupción, porque se me ocurre esta palabra que englobe todo. Hay cosas que en el consultorio, volviendo un poco a lo que decíamos antes, podemos hablar. Yo prefiero, quizás me equivoco y me gustaría la opinión de ustedes, prefiero decirles que coman
carne, frutas, verduras, lácteos, chicos más grandes quizás, ¿no? Y que no digo que no vayan al McDonald's, pero que vayan una vez cada tanto, porque igual nos encontramos con las mamaderas de cerveza y las mamaderas de Coca-Cola. Entonces, digamos, desde la cosa cotidiana también tenemos que trabajar esto. A veces preguntan, ¿para qué me preguntan si el chico se baña? Yo estoy preguntando si los chicos se bañan todos los días. Y la madre me dice, ¿para qué me pregunta cómo le va en la escuela? Y porque esto tiene que ver con el acompañamiento, que también tiene que ver no solamente qué come, sino también se baña todos los días y por supuesto que no se bañan todos los días. Entonces, este tipo de cosas creo que en lo cotidiano nosotros, además de las posibles amarguras, vayamos, ¿no?, con que igual hay que seguir trabajando. Mientras tanto, en paralelo se trabaja macro, digamos, todo esto, ¿no? Pero sí, yo te quiero comentar que como si todas las leches de fórmula de inicio tienen lecitina de soja y las han medido en Estados Unidos, las Madres de América, que es un grupo de madres damnificadas, y tienen glifosato. La leche en polvo que le damos a los bebés, o sea, que le den coca, yo no sé qué. Bueno. O sea, la soja la soja argentina está saliendo hacia China o hacia Europa con 100 miligramos de glifosato por kilo de poroto, ¿no? Entonces nadie tenía ningún problema a nivel mundial porque no hacía nada el glifosato, pero ahora que la OMS este año reconoce que produce cáncer, los chinos, los europeos van a empezar a medirle el residuo que viene. Probablemente no podamos parar esto tanto por un reclamo de derechos y de valores, y que empiece a haber un problema comercial de países que empiecen a rechazar nuestros embarques, y ahí que el gobierno empiece a tratar de solucionar este problema porque está apretado con las retenciones que no van a ser tan buenas para ellos. O sea, estamos bastante complicados, pero bueno, hay que seguir trabajando. Nosotros atendemos a estos pacientes como podemos, ¿no? Mire, una antropóloga le va a decir que tiene que comer. ¿Qué tal? Primero, nada de ultraprocesados. Evite los ultraprocesados. Y después coma de todo, pero poquito. Porque, claro, si usted siempre come brócoli, seguro que va a terminar con un cáncer, porque se va a comer todo el pesticida que le ponen al brócoli. El furadán y el brócoli. No hago más tarta de brócoli. No haga tarta. Bueno, una vez por semana. Pero si usted, claro, una vez come brócoli, el otro come espárrago, después come lechuga, la diversidad tiene alguna posibilidad más de zafar, porque a uno le ponen furadán, al otro le ponen glifosato, al otro le ponen, qué sé yo, malatión, y en ese amplio abanico, cuanto más diversa sea su alimentación, menor va a ser la cantidad de pestes que ingrese, o por lo menos va a ingresar a su organismo pestes distintas. De un lado si usted come demasiados productos frescos, van a tener pesticidas. Si usted come demasiados productos industrializados, va a tener colorantes, conservantes, saborizantes. Entonces le conviene comer de todo, pero poquito. Y en una de esas sobrevivimos al... No, vamos a sobrevivir. Bueno, ¿puedo hablar? Perdón. Y lo que tenemos que hacer es volver a cocinar. Tengo el micrófono. La cocina casera. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para... Patricia, no sueltes el micrófono, porque yo soy Alejandra Mercado de Neuquén. Acá estoy, Patricia. Te quería preguntar sobre otro alimento saludable, ¿no? Como la leche de vaca y las hormonas que le colocan a las vacas de los tambos, que están demostrados que son cancerígenas, aumentan el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de colon, como la recombinante bovina. ¿Qué opinión tenés, no? No, a ver, así como tenemos que cambiar la producción agrícola, tenemos que cambiar la forma en que producimos nuestras proteínas. La producción pecuaria es de terror. Argentina tenía vacas pastoriles.
Hoy todas las vacas, o el 80% de nuestros 50 millones de cabezas de ganado están feedloteadas, porque la agriculturización llevó a que si queríamos mantener el mismo plantel, tuvieran que estabular a los pobres animalitos. Y hoy a las vacas se las cría con alimento balanceado, que tiene muchísimo de soja, pero también tiene cosas horrorosas, tales como cartón y papel de diario. A ver, no nos horroricemos, el estómago de la vaca puede metabolizar perfectamente bien la celulosa. A mí no me preocupa el cartón, me preocupa la tinta del papel de diario. El plomo. Pero además a los pobres animalitos le estamos dando una cantidad de hormonas impresionante y además le estamos dando una cantidad de antibióticos, porque si nosotros tenemos 1000 vacas por kilómetro cuadrado, la aglomeración de susceptibles es tal que a la primer bacteria se la va a contagiar todo el plantel, de manera tal de que la manera que encontraron, tanto para las vacas, para los chanchos, para los pollos que se crían en forma industrial, es esterilizarles el tracto digestivo. Para eso se les dan antibióticos que ustedes saben que los trabajadores, esto lo pude comprobar en la zona de Zárate, donde hay varios peladeros, los trabajadores no saben que lo que le están administrando a los animales son antibióticos, porque vienen en unos envases que dicen, no dicen antibiótico, dicen promotor del crecimiento. Entonces, en realidad le cambian cada 15 días el antibiótico, porque ¿qué pasa? Si ustedes eliminan ciertas bacterias, dejan solo a las resistentes a ese antibiótico, entonces se lo cambian para ver si pueden matar a este otro. Estamos produciendo una evolución descontrolada de las bacterias antibiótico resistentes. No en vano, las últimas pandemias, la gripe aviaria y la gripe porcina, muy rápidamente cubiertas por la Organización Mundial del Comercio como N1H1, N5H5, nacieron, o sea, se generaron en este tipo de instalaciones en las dos del tercer mundo, el sudeste asiático. Imagínense el nivel de higiene y de control de las granjas de pollos del sudeste asiático y las granjas de cerdos de México. Entonces, efectivamente, la manera en cómo estamos produciendo las proteínas, ya sea la carne para comer o la leche para beber, es nefasta y no solo es un problema de derechos de los animales, sino de residuos químicos que estamos teniendo. Pienso que hay que producir de otra manera. Todos los patrones alimentarios deben cambiar, de los que tenemos y de los que no tienen. A nosotros nos queda claro que un desnutrido debe cambiar el patrón alimentario para que pueda comer, pero de los que podemos comprar churrasco, leche y no sé, barritas de azúcar, también tiene que cambiar ese patrón alimentario, porque tal como está la producción actual, lleva al emporcamiento general del planeta y también a la enfermedad de los comensales. Y aparte, cuando vimos qué es lo que se está produciendo, hemos llegado a la disponibilidad excedentaria, pero en términos de energía, cuando abrimos esa disponibilidad en términos de proteínas, en términos de micronutrientes, nos damos cuenta que no, que estamos muy desbalanceados. Tenemos que cambiar la manera de producir en agricultura y en ganadería, y ni que hablar en pesca, se los dejo para la próxima vez. Tenemos que cambiar la manera de producir y la única manera va a ser instalar buenas prácticas agrícolas, pero no desde el Estado. Esto tiene que ser el Estado respaldado por la sociedad civil, que los trabajadores, que son los primeros infectados, tengan capacidad de control
de lo que están produciendo. Si no tenemos a los trabajadores, si no tenemos a los sindicatos de nuestro lado, todas las regulaciones, las buenas regulaciones que puede hacer el Estado, no este Estado, el Estado por venir, quiero decir, el Estado que tenemos que crear en conjunto, la academia, la sociedad civil, no va a poder. Tenemos que transformarnos nosotros en vigilantes de nuestra propia comida, digo para no cosernos la boca.